Hey, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué hay de nuevo? Ya estamos en un nuevo episodio de You Rocket con la linda Jackie. ¿Qué pasa, Así Jackie? es. ¿Por qué te ríes de mi saludo? No, Chucho, está bien, está bien. Porque normalmente empiezas como más enérgico y ahora fue como Sí, más dije, casual. sí, claro. Es que de pronto, ¿no? Hay mucho grito. Mucho grito en estos videos. En había este que medio, cambiarle, además. exacto, en este medio. Entonces, bueno. Hoy, aparte, le caímos a un lugar que hacía tiempo creo que tendríamos que haber conocido. Desde hace mucho, ¿No? sí, probablemente. Sí, yo no entiendo por qué no habíamos caído por acá. Es la primera vez que le caemos y la verdad es que nos gusta mucho. Se llama Patronus Snacks. Así es. Snack. Y está aquí en la... ¿Qué colonia es esta? Es la... Merced Gómez. ¿Cuál? Merced Gómez. Merced Gómez, ¿no? Pero es sobre la calle de Miscuac. Así es, pero está muy cerca de Insurgentes y muy Pero fácil de está llegar. bonito. A mí, sí, por favor. La verdad nos costó nada de trabajo y está muy bonito, véanlo. Todo tiene que ver con Harry Potter, como ya se habrán dado cuenta, no tendremos que Para todos los mencionarlo. Potterheads. De hecho, Jackie está devorando un hot dog, ¿cómo se llama el tuyo? Huffledog. Huffledore, así es. Yo tengo el Gryffindor, que además es hawaiano. Gryffindor. O sea, tienen que checarlo, la verdad es que está muy bueno. Y aparte, pues Jackie está bebiendo cerveza, como es su costumbre, ¿no? De mantequilla. Exacto, cerveza de mantequilla. Porque aparte eso es lo cool. Que puedo tomar cerveza de mantequilla. Como Exacto, los y personajes que de yo Harry no estoy Potter. sabiendo cómo servir, ¿no? Sí, no. Sí, exacto. Según yo sí le incliné, pero pues bueno, ya estoy provocando un desastre. Como el que da pie a la serie de la que vamos a hablar. De la el que día vamos a hablar, que es un desastre, igual por error humano, como Chucho sirviendo la cerveza. Que la serie de Chernobyl, que ya acabó, no pudimos hablar de ella antes, ¿En pero su está momento? bien, porque digo, no es como que les spoilemos nada ni nada, todo el mundo sabíamos Ay, históricamente bueno, sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues está muy cool, la verdad, está muy padre la serie, nos quedamos súper picados, no esperamos que haya otra, porque obviamente no, en una miniserie y ya terminó y terminó muy bien, pero yo sí me obsesioné con la serie. Pero parece que sí va a haber más porque podrían tomar Sí. otros hechos similares, ¿no? Como para dar continuidad. A final de cuentas, esta es una miniserie. Que por cierto, yo me estoy sirviendo aquí un refresco que apenas también voy a probar, que es artesanal. Se llama Matatena, que lo tienen aquí en Patronus Snack. Y es de Minerva. Exacto. Entonces, está bien bueno. Pero sí, bueno, empezaremos por decir que ese es uno de los principales aciertos de este concepto, de que se trata de una miniserie, que son 5 episodios. Entonces, si tú eres de los que no te gusta engancharte con series que tienen una enorme cantidad de temporadas y que después, pues empiezan a decaer, ¿no? Dependiendo de la temporada. Si eres de los que prefiere evitar ese tipo de cosas, esta es tu serie. Por otro lado, también esta tiene la ventaja de que si la continúan, retomando algunos hechos similares, algunos otros desastres que se han dado a través de la historia de la humanidad, tiene la ventaja de que pues no importa si ves solo la primera temporada o ves la segunda Sí, o ves la exacto, tercera porque son o como las ves salteadas, conclusivas, exacto. ¿no? O solo ves una, o no tampoco te va a ser muy complicado ponerte al corriente, que es de pronto lo que Exacto. pasaba con otras como Game of Thrones, ¿no? Sí, o sea, es una miniserie. Los capítulos sí son largos, duran poco menos de 1 hora cada uno. Hay unos que duran más, pero te atrapan desde el primer momento en el que las empiezas a ver. Y eso es lo padre, o sea, que hasta te picas y quieres seguir viendo más y más y más de los capítulos. Y pues obviamente teníamos que esperar una semana para ver el siguiente capítulo, pero lo podías ver y ya era muy padre. Entonces, sí es una propuesta muy buena el tener miniseries y además de esta calidad. Bueno, estamos hablando de HBO, que más allá de todo lo que se ha comentado con la conclusión de Game of Thrones, por ejemplo, y que ha causado polémica, lo cierto es que el nivel de producción, la calidad de los contenidos, es algo que distingue a HBO, y esta no es la excepción. De hecho, esta se estrena al mismo tiempo que el final de Game of Thrones prácticamente, y de alguna manera se ve opacada, ¿no? Por todo lo que hubo de Game of Thrones, alrededor. sí. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, la serie, más por el boca en boca que por otra cosa, Sí, comenzó a sobre posicionarse y todo el mundo empezó a verla. Y el asunto era que fue reacción en cadena, como lo que sucedió en la historia.
¿no? Tal cual, haciendo honor al hecho al que nos remiten. Fue una reacción en cadena, o sea, conforme escuchaba, la gente lo veían y comentaban, entonces fue haciendo mucho más grande el hype y muy bien justificado, porque estamos hablando de una serie que no solamente tiene un alto nivel de producción, como ahorita lo comentamos, sino además un tratamiento, un desarrollo impresionante. Sí. Yo creo que es la forma en que se puede definir, realmente impresionante, con altos niveles de sobre todo de propuesta, ¿no? Como sí. En valores artísticos, sí. Que quizás dentro de las mismas series pocas veces son tan redondos, ¿no? Sí, completamente. Además, no teníamos solamente la trama principal, digámoslo así, el conflicto de la explosión del reactor, sino teníamos otras historias alrededor de todo lo que pasó, como para que nos mostraran las consecuencias en todos los niveles que hubo. Ahora, la serie empieza obviamente refiriéndonos al hecho en sí. Estamos a unos cuantos momentos de que suceda, de que tengan que enfrentar este desastre que podía haber acabado prácticamente con el planeta, de haber continuado si no se hubieran tomado ciertas medidas que son las que vamos descubriendo conforme van avanzando los episodios. Se enfoca en ese punto y creo que ese es el primer acierto, uh-huh. ¿No? De que en el momento en que nos lo empiezan a platicar es el preludio a lo que se va a convertir en un desastre, y la manera en que van implantando los distintos puntos de tensión que después van a estirar de una manera constante, sumergiendo al espectador en una zozobra irresistible, porque además de verdad te envuelve, tú te enganchas con cada uno de los personajes y de las situaciones que te están planteando. Es suficiente para que tú quieras ver el siguiente y el siguiente episodio, a pesar del tiempo que tardaron en salir uno con respecto al otro. Sí, que tardaban una semana, pero creo que ayudó un poco que ya teníamos como, yo por ejemplo la empecé creo que una semana después, entonces a mí me tocó ver los 2 capítulos seguidos. Uh-huh. Bueno, no los pude ver seguidos, pero ya no tenía que esperar tanto, ¿no? Bueno. Creo que eso ayudó un poco como al efecto de, ya quiero ver más, por favor, quiero ver más. Y también el hecho de que las actuaciones se las creías de verdad. Los malos los llegabas a odiar con toda tu alma, porque de verdad se mostraban como, de alguna manera, como buena actuación. Los malos, por así decirlo, porque no son precisamente... Son malos. Son ignorantes. No son ignorantes, son inteligentes, y por eso, porque ellos eran más inteligentes, al mismo tiempo ignorantes, o se hacían ver como ignorantes, es por su culpa, Chucho. Sí, bueno, está muy enojada ya. Política, pero sí, porque a final de cuentas es de lo que supuestamente nos plantea esta serie, que todo se debió obviamente a una gran ignorancia, pero también a una cuestión de ambición. Sí. De ambición, de aspiración política, pero obviamente eran personajes que no precisamente querían hacer el mal. Solo se dejan llevar, por sus vicios y necesidades y por su ambición, sí. Sumergidos en este sistema que a final de cuentas es un sistema en donde el ego es lo que lo permea todo, ¿no? Es un sistema arrogante en donde no se pueden permitir ver errores, ¿no? Donde no se pueden permitir o cuestionar el Estado, los valores sobre los que ellos han cimentado su supuesta gloria como nación. Exacto. Y más bien se dejan llevar por todo esto. Sí, cada una de las partes, no nada más la parte política, sino también la parte científica y la parte de la gente. Cómo llegamos a, que son justo los 3 niveles de los que hablaba, que se muestra alrededor de todo este desastre. Y pues sí, casi en todo el tiempo sientes una impotencia, porque hay alguien superior que está haciendo las cosas mal. Eso es parte de lo que juegan bien dentro de la serie. La serie se enfoca en ciertas líneas argumentales, que son las que nos van a permitir que se vaya guiando la trama, pero sin que realmente se conviertan por completo de inicio en protagonistas, sino más bien pareciera plantear una especie de ejercicio coral, en donde ves personajes de distintos niveles, la manera en que las situaciones se van encadenando un error tras otro, las consecuencias que van sufriendo todos ellos, hasta que de pronto ya se empiezan a definir ciertas líneas argumentales sobre personajes que habrán de ser los principales y que son los que nos van a llevar hasta el final. Uh-huh. Digo, de inicio lo que vemos es a uno de los científicos involucrados, dejando
unas grabaciones. Ajá. Unas grabaciones ahí que son la evidencia de todo lo que vamos a ver después y que habremos de ligar con el tiempo, ¿no? Pero a final de cuentas primero pareciera un ejercicio coral y creo que ahí está el principal acierto también. No solo el manejo del tono, la zozobra en la que sumergen al espectador, que es una zozobra constante en donde la música minimalista se convierte en otra gran herramienta. Al principio es minimalista porque después del último capítulo, creo que los últimos 2 capítulos, digo, hay una música, una canción en particular que aparece en cada uno de los capítulos en donde sabes que hay algo malo ahí, pero sobre todo en los últimos 2 capítulos, que es muy a la Inception, esa canción. En realidad es como una especie de leitmotiv. Ajá, ¿no? exacto. Que cuando comienza a sonar, en realidad es como una especie de alerta, ¿no? Exacto. Que pareciera integrada dentro del mismo contexto, que pareciera que los personajes también la están escuchando. Sí. Y que creo que es parte de la forma de involucrarte en el desastre que tú estás viendo venir. Porque lo que distingue a toda la serie, salvo el último episodio, obviamente, es este sentido de fatalidad. Todo el tiempo sabes que todo está perdido. Que además sabes en qué va a terminar para cada uno de ellos. O sea, para cada uno de ellos, aunque sea buena, o sea, por muy bueno que pueda ser su final, va a ser trágico. Y todos ellos también lo saben. O sea, saben que el hecho de haber viajado hasta los científicos y los especialistas que mandaron saben en qué va a terminar y todos sabemos que pues, va a ser malo. Y creo que eso te deja como, a pesar de que ellos quieren hacer las cosas bien, por ejemplo, el personaje de la científica que fue uno de los personajes creados especialmente para la serie, porque no existía, sino como para dar explicación a todo lo que pasó, pues era un personaje que tú llegaste a sentir algo de empatía con ella, porque ella pues sabía todas las partes, sabía la parte política, sabía la parte científica y también estuvo conviviendo con la gente. Creo que de los mayores aciertos que pudieron hacer es haber creado ese personaje, porque sí es como con quien nos vinculamos un poco más. Sí, y es que, fíjate, es un poco lo bien trabajado que tienen a la hora de trasladar este hecho real, a la hora de llevar todo lo que tiene como los testimonios, la información que existe, al campo de la ficción. El saber encontrar las herramientas adecuadas, en este caso este personaje que mencionas, que ella en realidad es la que representa al grueso de científicos que colaboraron con el que sí termina siendo como el protagonista, que es este científico que vemos al principio grabando las cintas, ¿no? De inicio no es está repartido, como les decía, tenemos personajes, pero a la larga se convierte en el gran protagonista. Él en la vida real estuvo colaborando con un grupo de muchos científicos y lo que sucede con ellos lo engloban en este personaje que es esta mujer y funciona muy bien para la ficción. Exacto. Porque a pesar de que tú sabes que todo esto va a terminar muy mal, todo el tiempo están jugando contigo y te hacen creer que puede haber una solución y tú empiezas a buscar, claro, eso puede suceder y ves cómo no pasa o cómo se equivocan, sí, o cómo todo lo que intentan termina saliendo realmente mal, ¿no? Empieza a avanzar la serie y esa es la forma de engancharte. Este juego de alguna manera como de realidad dentro de la ficción, siguiendo las reglas en realidad de la ficción. Ajustan, exacto, todo esto a las reglas de la ficción y por ahí es por donde te enganchan. Sí. Ahora, quizás lo más interesante es la manera en que van jugando con el ritmo, ¿no? Con la constante de incertidumbre de cómo se va dando y los momentos de calma que se convierten en una calma llena de inquietud, claro, de desolación, y de un dramatismo inevitable, ¿no? Que se refleja hasta visualmente, porque lo podemos ver que sí, justo como está la ciudad, como está Pripyat y Chernobyl, así te sientes tú. Y creo que ese constante, ese como que te meten esa duda constante de quién fue el culpable y qué fue lo que pasó, y que te lo explican justo hasta el último capítulo, pero cada capítulo te van dando no pistas, sino te pueden decir como pudieron haber sido ellos, pero hay algo más. Ahora, pudieron haber sido ellos, pero hay algo más. Mientras te cuentan las otras historias de las consecuencias. Creo que es justo lo que te atrapa y llegas al último capítulo queriendo saber todo, y cuando te lo cuentan, una parte de ti lo sabía y otra parte es como, o sea, por algo tan menor
se hizo eso. Sí, a final de cuentas creo que es una gran lección histórica que terminan ellos rescatando para lo que es este concepto, esta propuesta, que a final de cuentas sí tiene un alto valor en cuanto a información, en lo que se refiere a la información, pero creo que tiene mucho mayor valor todavía en el traslado al campo de la ficción. De la ficción, claro, porque además lo hacen de una manera muy respetuosa, sin criticar al gobierno en sí, sino más bien a las partes que trabajaron ahí. Lo hacen de una manera bastante Ahora, buena. la verdad es que es bien interesante porque también empieza a jugar con las convenciones que tú ya conoces. Sí. De pronto a situaciones como la esposa del bombero, ¿no? Sin venderles demasiado la idea. Ella, todo el tiempo están ocultando información. Todo el tiempo hay cosas que los demás no pueden saber porque pues, obviamente quieren tapar toda esta mierda que propició el asunto. O no quieren mostrar debilidad. Esta chava que es la esposa del bombero y que quiere estar a fuerzas con él porque ella está ignorante de qué es lo que le sucedió, para ella solo está quemado. De pronto tú ves que consigue un pase para estar dentro del hospital y tú ves que sigue pasando gente y ella está ahí, permanece un par de días, o sea, hasta duerme ahí. Y de pronto nadie le dice nada. Y tú dices, no me metes. Pues en un hospital eso no sucedería. Pero de pronto te acuerdas, no, pero estamos en un hospital que está dentro de cómo funcionan las cuestiones dentro de la Unión Soviética, en donde desde el principio te queda muy claro que todos están enfocados en hacer lo que les toca hacer y les dicen que tienen que hacer. Nadie se mete en otra cosa, incluyendo a la gente que trabaja en los hospitales, los doctores, las enfermeras. Entonces, ya estando ella dentro, entonces sí resulta muy lógico, ¿no? Que de pronto pasen y la dejen. Exacto. Nadie se acerca a decirle nada, ¿no? Porque así es como de alguna manera te plantea esta ficción que funcionan allá. Exacto. O funcionaban allá en ese tiempo y que a final de cuentas es sumamente congruente con todo lo que pasa a la hora que están haciendo estas pruebas de seguridad en el reactor, ¿no? Así es que... Ahora, yo algo que quería comentar también es que ya tiene, y esto que ya tiene que ver con la propuesta estética que nos plantea la serie, creo que hay un desarrollo muy cercano a lo que tiene que ver con la cuestión documental en algunas partes. La frialdad de toda la imagen creo que también acentúa el dramatismo del que estábamos hablando. No hay desperdicio en los diálogos ni en las situaciones. Hay momentos en que buscan ser evocadores, pero no se regodean con ello, y tampoco es una evocación agradable. Generalmente tiene un sabor agridulce, que obviamente yendo hacia lo doloroso y hacia lo de verdad dramático, en exceso, sin caer por completo en el melodrama. ¿No? Ahora, hay pequeños detalles a los que hay que poner mucha atención y tienen que ver con el diseño de producción. Y la manera en que lo resuelven y que le da cierto grado de humanidad a todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, en una de las conferencias, y eso lo van a ver en el último episodio, que no es conferencia, es cuando están ya en el juicio, en las declaraciones. No es ningún tipo de spoiler, por si eso les asusta o les preocupa. Hay una parte en la que empieza a hablar el científico, el que es nuestro protagonista, y que va a explicar. Nosotros escuchamos lo que está diciendo, pero lo está diciendo se escucha un poco bajo por el lugar. Tú ves claramente cuando está casi empezando a hablar y se escucha bajo, pero tú lo entiendes perfectamente, como de pronto gente de ahí del mismo foro, hay uno que entra y le acerca un micrófono, se lo levanta para que él lo acomoda para que él se empiece a escuchar bien, tal cual como nos podría suceder en uno de estos eventos en la vida real. Ese tipo de detalles lo vemos durante toda la serie. No es que se rompa la ficción, solo es como parte de, y es lo que le otorga este grado de cercanía. Exacto. ¿No? Con la realidad. Es cuando recuperas un poco y te recuerdan que no se trata de un estilizado momento, episodio de juicios como los que estamos acostumbrados a ver en el cine. No, o en realidad las series, sí tiene un tono un tanto más expresionista dentro de sobre todo esas escenas, las escenas justo cuando van llegando al juicio, que el juicio lo hacen en el mismo lugar, en Pripyat, lo cual es algo muy soviético, obviamente, pero desde ese momento que te enseñan como las consecuencias que tienen ahí los camiones y las casas abandonadas, es un momento, sí, muy, muy de mostrarte la realidad, pero su realidad, o sea, no la real realidad, sino la realidad dentro de esa ficción. Sí, estamos viendo una serie que está basada obviamente en hechos reales, que lo retoma por completo, es su principal materia prima.
pero que dentro de la propuesta general juega con la metaficción. Tenemos un poco de ese ingrediente que es el que hace que además la serie sea tan interesante y a muchos niveles muy compleja. En lo personal me parece que y las actuaciones. Bueno, las actuaciones son de alto nivel, están muy matizadas, precisamente por eso decía que no son, o sea, si tú te involucras con la serie sí terminas odiando ciertos personajes, pero en realidad todos los personajes están llenos de matices. Sí. Están muy bien trabajados por parte de los actores, que es lo que de alguna manera los dimensiona para que no nos encontremos con estereotipos tal cual. Básicos. ¿No? Exacto. Aunque sí nos encontramos con uno que otro por ahí que no podemos evitar, Sí. ¿no? Pero sí, en general, los actores entregan una interpretación con mucha convicción. Sí. Y además muy bien realizados como con un gran manejo emocional, ¿no? Y con diálogos, como les decía, medidos. No hay nada que sobre dentro de la serie. No hay desperdicio dentro de lo que estamos viendo. Todo tiene un sentido. Me parece que esta zozobra, que sigue siendo lo que más nos atrapa de inicio, obviamente no dura durante lo que tienen los 5 episodios, ¿no? Me parece que juegan muy bien y en el momento indicado esto lo trasladan a otro campo. Creo que, y esto ya es de manera muy personal, uno de los momentos que más sufres es cuando tienen este asunto de ir a buscar a todos los animales y las mascotas, ¿no? Que además está acompañado de un diálogo que te hace pensar muchísimo en que pues no lo quieren hacer, pero lo tienen que hacer. Y sí te deja como de, estoy viendo lo que haces y estoy pensando en lo que dijiste y es como... Porque además son cosas, todo el tiempo son cosas que se tienen que hacer. No hay nada que se puede evitar de las cosas que ya tienen que hacer para tratar de limpiar el desmadre, ¿no? Sí, me parece que la serie tiene una manufactura y un desarrollo prácticamente impecable, salvo pequeños detallitos. Me parece que un poco la intensidad y el ritmo que llevaban se diluye. En términos generales estamos hablando de una serie que tiene una manufactura y un desarrollo impecable, que saben jugar muy bien con cada una de los ingredientes que tienen, partiendo de la zozobra para estirar los puntos de tensión al máximo y de pronto caer en momentos de incertidumbre y de desencanto total, ¿no? Pero sí creo que hacia la parte final, donde viene toda esta explicación, el último episodio, termina cayendo en cierto... digamos que a diluirse un poco el ritmo, ¿no? O sea, termina siendo un poco por lo mismo, pues es una explicación. Sí, a mí me gustó muchísimo la explicación, obviamente, creo que era algo como que lo necesitábamos después de ver toda la serie, y además está como muy bien trabajado el nivel comunicativo, científico que nos quieren manejar, el explicarnos cómo funcionó, porque pues sí, sabemos lo que pasó y eso, pero en el momento en el que nos los explican como para mortales y no para científicos, a mí me emocionó mucho. Sí, y la verdad es que lo hacen muy bien, sí. Lo hacen muy bien. Solo creo que de pronto ahí es donde todo aquello que definía la serie... Sí. Se diluye un poco, sin que sea grave, ¿no? En general, o sea, como que entonces sí parecieras encontrarte con una forma de contarte las cosas como lo ves usualmente salvo algunos pequeños detalles que es lo que les mencionaba hace rato. Pero estamos hablando de una de las mejores series que se han realizado en los últimos años, de revisión obligada, que más allá de si te interesa el hecho históricamente, ¿no? como ficción vale realmente la pena, te ofrece una experiencia pocas veces vistas en televisión, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Digo, es terrible, pero es una de esas experiencias que pocas veces te encuentras en la pantalla chica o del entretenimiento en casa y que vale la pena que le des un vistazo, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar de este asunto, Jackie? Tú que eres muy fan de Chernobyl. La verdad es que me convertí en súper fan de Chernobyl, obviamente por el lado científico y porque pues siempre me ha gustado saber de eso. Por cierto, si ustedes se preguntan, no, Chernobyl no es el lugar más radioactivo del mundo, de hecho hay más, y probablemente si ustedes suman estén sometidos a mayor radiación que si van y visitan Chernobyl. Sí. ¿Y estos influencers que fueron? Pues es su problema. Pero no, realmente no los dejan estar mucho tiempo, no te dejan pasar mucho tiempo ahí, no te dejan entrar a algunas zonas en donde podría ser de mayor peligro, pero hay zonas, incluso si viajas en avión, que estás sometido a mayor radiación que si vas a Chernobyl. Pero entonces chéquenlo, la verdad es que sí, como ficción funciona, ojalá hubiera sido ficción, pero de todas maneras, como pues archivo histórico, de cierta manera, archivo histórico ficción, como Crestomatía,
digámoslo así, Tiene funciona. tiene un alto valor como testimonio, definitivamente, pero también como producto, digamos, de ficción, de entretenimiento también. O sea, no necesariamente tienes que ser alguien sumamente interesado en el hecho para que le des un vistazo. De todas maneras, como decía, te vas a encontrar con una experiencia pocas veces vistas en la televisión, sobre todo por la manera en que juegan con todos los rasgos y elementos que le definen, ¿no? Sí, es para un público de estómago fuerte. Sí. Porque más allá de que se vea tanto gráfico, yo creo que es más bien como lo que se vive ahí, o sea, lo que alcanzas a ver y lo que sientes, sí es como para personas que no sean muy sensibles. Sí, sobre todo porque estamos hablando de una serie de un alto grado de manejo emocional, ¿no? A eso me refiero con la experiencia que te vas a encontrar ahí. En fin, yo creo que ya vámonos, ya hablamos demasiado, ¿no? Me quedé pensando un poco en este rollo de los influencers, ¿no? Que fueron allá y etcétera. Digo, sobre todo creo que lo que de pronto a lo mejor muchos cuestionaron son las razones por las que fueron, ¿no? Digo, supongo que no tendrá nada de malo si alguien quiere conocer ese tipo de lugares. No, está bien. Pero pues cuando lo haces para ganar más likes y más seguidores. Sí, no es lo más cool. No, la verdad es que sí está, es como aquellos, como la verdad cuando pasamos por este desafortunado evento del temblor y andaban de pronto ahí haciendo cosas, pues así pareciera, ¿no? En fin, cada quien, ya nos vamos. ¿Algo más que quieras agregar, Jackie? Nada, muchas gracias a nuestros amigos de Patronus Snack por invitarnos a comer, está muy bueno, yo por eso me voy a acabar el video, Chucho, para poder comer. Y también acuérdense del sitio, de checar el sitio web, ahí se está escribiendo todo el tiempo de cómics, cine, anime, videojuegos, ahí está mi columna de Exactamente, chequen también mi canal. Y chequen el canal de Mario, el Líderverso se extendió y ahora ya tenemos un líder de los coleccionables y juguetes y en general coleccionables, Super Mario Collector, chequenlo, les vamos a dejar el link. Y pues las redes sociales, en mi Instagram se pueden enterar de mis viajes a la NASA y en las redes sociales de Chucho se pueden enterar en todos los lugares en donde colabora. Sí, en distintos, sí, ya para qué les digo, ahí chequenlo. Y bueno, pues cáganle por acá con los amigos de Patronus Snacks. Está también en las redes sociales. Sí, ahí pueden checar toda la información. Si son fans de Harry Potter, no pueden dejar de venir aquí, la verdad. Y de la comida. Sí, exacto. Es un espacio. Pero aunque no sean fans de Harry Potter, yo creo que se la van a pasar muy bien. Yo que soy muy fan de los lugares que tienen como este look como de. Pero aparte este look como de taberna. El encontrarme con uno que además está íntimamente relacionado con la ficción dentro de la literatura y dentro del cine, pues lo hace todavía doblemente disfrutable, más allá de la comida, que está muy buena. Está por acá en Avenida, no, es calle Miscuac, ya estoy inventando cosas. Calle Miscuac, número 21. Mira, si me lo grabé. Ya nos vamos, muchas gracias, Jackie. Gracias, Chucho. Adiós. Bye.